Bienvenido a mi canal de video. En esta oportunidad vamos a crear un proceso automático de todas aquellas acciones que repetimos en esta herramienta de Excel, ya bien sea en la oficina o en el trabajo o en cualquier otro lugar donde nos encontremos, y que nos va a permitir hacer de manera mucho más rápida y eficiente todo aquel trabajo que de alguna manera nos ocupa por mucho más tiempo. Así que para el ejemplo en cuestión, vamos a crear una base de datos final utilizando una herramienta que se llama filtro avanzado. Para ello, tengo una base de datos de prueba con una serie de títulos y una cantidad de registros que no supere los 100 registros. Antes de hacer cualquier otra acción, vamos entonces a registrar, a ver cómo registramos todas las acciones correspondientes a la creación de esa base de datos final o destino. Esa base de datos filtrada. Es decir, vamos a elegir en herramientas, la opción macro, y vamos a grabar la macro que nos va a permitir grabar todas las acciones que corresponden a el filtro avanzado. Elegimos la opción grabar nueva macro. Dentro de esta ventana elegimos la opción, el criterio o la acción nombre de la macro. Y allí vamos a colocar un nombre apropiado que corresponde a las acciones que vamos a realizar. Por ejemplo, filtro de datos. En el método abreviado, en el campo o correspondiente al método abreviado, vamos a colocar una letra que al final nos servirá para ejecutar nuestra macro o nuestro proceso automático de manera rápida y sencilla. No olvidemos entonces cuál es la letra que vamos a indicar en este momento. En mi caso vamos a colocar la letra J. Entonces al final, presionando la tecla Control más la tecla J, debería ejecutarse nuestro proceso automático. En el siguiente campo, en el campo de descripción, vamos a colocar una descripción apropiada de los procesos o de las acciones que vamos a ejecutar en este momento. Macro para ejecutar un filtro avanzado en forma automática. Hecho todo esto, vamos ahora entonces a elegir, a seleccionar la opción o el botón aceptar. Para eso se visualiza un objeto al cual no le vamos a prestar mucha atención y solo indica que vamos a registrar, que a partir de este momento se van a registrar todas las acciones que seleccionemos o que hagamos en Excel en este momento. Vamos entonces, como vamos a ejecutar un filtro avanzado, el filtro avanzado requiere de unos criterios de selección. Es decir, vamos a indicarle al filtro avanzado con qué datos o de qué manera se va a seleccionar una sección de esta base de datos original, solo una parte de esta base de datos original. Vamos a suponer que elijamos el título, que puede ser cualquiera, en este caso Instrument Type Description, y vamos a indicarle que dentro de todos los valores que están en esa columna, de ese título, vamos a seleccionar el inmediatamente inferior, es decir, Temperature Sensor. Esto indica que nosotros queremos que nuestra base de datos final solo posea aquellos registros que en su columna Instrument Type Description solo estén presentes los valores que correspondan a este criterio Temperature Sensor. Así que seleccionamos con el botón derecho del mouse, copiamos,
Colocamos esos valores a un lado de nuestra base de datos original, pegamos, observen que son exactamente los mismos valores, y ahora nos vamos o elegimos la hoja BD filtrada, que es nuestra hoja destino, donde debería de crearse nuestra base de datos final. Allí se encuentra una serie de valores a los cuales no le vamos a prestar mucha atención, pues corresponden a un ejemplo que yo hice previamente, creando una macro, la cual vamos a ejecutar al final. Pero en este momento, como no queremos que ocurran errores, deseamos o debemos de borrar todos estos valores que se encuentran en esta hoja, para que de alguna manera no se entrelacen o se crucen con la información al final que deseamos visualizar. Así que en la esquina superior izquierda elegimos todos nuestros valores, toda nuestra hoja, y con el botón derecho del mouse seleccionamos cualquier área e indicamos eliminar en la nueva ventana que aparece. De esta manera eliminamos todos estos valores. Bien, estando en esta misma hoja, destino, vamos a seleccionar en el menú datos, opción filtro y luego filtro avanzado. En la nueva ventana que aparece correspondiente al filtro avanzado, vamos a elegir la opción copiar a otro lugar. Observe cómo aparece un nuevo campo disponible al final. En estos tres campos vamos a prestar atención al que dice rango de lista. En el rango de lista vamos a decirle al filtro avanzado dónde se encuentra nuestra base de datos original. Hacemos un clic o seleccionamos el icono que está al final de ese campo, en rango de lista. Se minimiza y posteriormente elegimos la hoja donde se encuentra nuestra base de datos original. Arrastramos para subir toda nuestra base de datos, para visualizarla. Seleccionamos con el botón izquierdo del mouse sin soltar desde el principio de nuestros títulos. Deben ser seleccionados todos nuestros títulos. Sin soltar, arrastramos hasta el final de los títulos y luego hasta abajo indicando todos los registros de nuestra base de datos. Arrastramos sin soltar el botón izquierdo del mouse. Hacemos con cuidado. Y llegando ya hasta el final de nuestros registros, soltamos en la esquina final de nuestra base de datos. Soltamos el botón del mouse. Bien, observen cómo se registra la información en el campo correspondiente que nos ocupa. Es decir, se registra en dónde está nuestra base de datos, en la hoja donde se encuentra nuestra base de datos y el rango que hemos seleccionado donde se indica esa base de datos. Posteriormente hacemos un clic en el icono que corresponde al final del campo. Se visualiza toda la ventana que nos ocupa, filtro avanzado, y en el siguiente campo, rango de criterios, vamos a indicar al filtro avanzado dónde están nuestros criterios de datos con los cuales queremos filtrar una sección de nuestra base de datos original. Hacemos un clic en el icono que corresponde a ese campo al final. Luego se minimiza la ventana y de nuevo volvemos a elegir la hoja donde se encuentra nuestra base de datos original. Subimos, estando en la hoja original, a la hoja donde está nuestra base de datos. Y ahora vamos a indicarlo, decirle al filtro avanzado dónde se encuentra nuestro criterio por el cual queremos filtrar nuestra base de datos. Esto se encuentra, como ustedes recuerdan, al lado derecho de nuestra base de datos original que creamos previamente. Seleccionamos todos los campos desde la primera celda hasta la última celda. Como son dos celdas, elegimos con el botón izquierdo del mouse sin soltar y seleccionamos los dos campos o las dos celdas. Inmediatamente se registra la información, la hoja donde se encuentra ese filtro y el rango que seleccionamos previamente. Hacemos un clic al final del icono
que se encuentra en al final del campo que se encuentran allí presente. En el último campo, copiar A, vamos a indicarle al filtro avanzado dónde queremos que se copie la información resultante. Hacemos un clic en el icono al final de ese campo e indicamos en la hoja resultante, que es la que se visualiza en este momento, dónde o a partir de qué celda queremos que se copie nuestra base de datos resultante. Hacemos un clic en la primera celda de la ventana en la esquina superior izquierda. Inmediatamente se registra tal información, hoja destino y celda seleccionada. Hacemos un clic al icono que se encuentra al final de ese campo y solo basta seleccionar la opción que indica al final solo registros únicos para evitar de que se extraigan o se copien desde la base de datos original valores repetidos o registros repetidos si existen. Si no sabemos si existen, pues no importa. Asimismo seleccionamos esa opción. Hacemos clic entonces a la opción aceptar y veamos qué sucede inmediatamente. Observen, antes de hacer cualquier selección o hacer cualquier otra acción, vamos a detener nuestra grabadora para evitar que se registren más acciones. Con el botón al lado izquierdo de ese objeto de la grabadora, hacemos un clic en él, detener grabación. El objeto desaparece, ya no estamos registrando o grabando ninguna otra acción y vamos a describir ahora qué sucedió en esta hoja resultante. Observen que aparecieron los títulos que deberían ser iguales o idénticos a nuestra base de datos original y también aparece una serie de registros debajo de esos títulos. En este caso solo aparecen 9 registros. Y veamos qué pasó o qué sucedió en la columna del criterio que seleccionamos. En este caso, Instrument Type Description. En esta columna, en este título, observen que debajo de él aparecen todos los valores son idénticos. Y esto es porque nosotros seleccionamos o elegimos ese criterio para que aparezcan únicamente esos valores en esa base de datos resultante. Vamos ahora a ver qué sucedió en nuestra hoja de datos, en donde se encuentra nuestra base de datos principal. Fíjense que permanece igual, la misma cantidad de títulos, los criterios que seleccionamos previamente y la misma cantidad de registros en nuestra base de datos original. 100 registros. Bien, vamos ahora a ejecutar nuestra macro, nuestro proceso automatizado. Debería reflejar las mismas acciones que hicimos en este momento o que acabamos de realizar. Vamos a borrar todo indicio de lo que acabamos de hacer. En particular seleccionamos nuestro criterio de datos, lo borramos están borrados, no hay nada en esta hoja ahora adicional a la que estaba presente. Ahora ejecutamos nuestra tecla abreviada, si mal no recuerdan, es presionando la tecla control, la que se encuentra al lado izquierdo de la barra espaciadora, la mantenemos presionada y presionamos una sola vez la tecla J y observen lo que sucede. Soltamos las teclas y fíjense que apareció ahora la misma información que teníamos antes, es decir, los títulos, que deberían ser la misma cantidad, y la misma cantidad de registros filtrados, es decir, 9 registros. En el título, que corresponde al Instrument Type Description, que debería estar presente, veamos que también se copiaron únicamente los valores que corresponden al valor indicado en nuestro filtro, Temperature Sensor.
y todos los demás registros o valores corresponden a ese valor con diferencia en sus demás columnas en cuanto a sus valores. Bien, esto, como acaban de ver, se puede haber realizado sin ningún tipo de fórmulas y ocurrió en milisegundos. Algo que de alguna manera pues nos satisface de alguna forma, pues agiliza nuestro proceso. Hace más inmediato todas aquellas acciones que nosotros repetimos en nuestro trabajo, en nuestra oficina. Ahora vamos a ejecutar un ejemplo que les tengo preparado para que tengan una idea de qué tan rápido puede hacerse una macro, ejecutarse una macro y también la complejidad con la que podamos hacerlo. Vamos a borrar acá. Y en mi caso voy a ejecutar la opción o las teclas Control K y veamos lo que sucede. Observe que en nuestra hoja de datos resultantes apareció una nueva información que corresponde a un filtro avanzado que hice previamente y registré un proceso automático con ello, es decir, creé una nueva macro. Fíjense la manera como surge. Una descripción, un título de lo que corresponden a nuestro registro, a nuestro nuevo registro o nuestra nueva base de datos filtrada. Y un formato que también se puede hacer de manera automática en unos títulos que corresponden a esa base de datos. Y también las columnas que corresponden a ese filtro avanzado. En este caso se eligieron, fíjense, 2 columnas para filtrar nuestra base de datos. Una breve descripción de nuestros criterios para ese filtro avanzado. Bueno, fíjense que esto se realiza en milisegundos. Muy ideal, muy apropiado para nosotros registrar todas nuestras acciones y verla culminada en cuestiones de segundos. Esto agiliza y optimiza nuestro trabajo. Bien, esto corresponde entonces a nuestro final del video para automatizar una serie de procesos o acciones que repetimos constantemente en nuestra oficina o en nuestro trabajo. Bien, espero que les haya gustado. Si es así, por favor, hagan clic a la opción me gusta y también suscríbanse a mi canal de video. Hasta una próxima oportunidad o próximo video.